el mensaje para este día. Juntos y en armonía. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo. Qué bueno es reunirnos, compartir. Siempre es un gozo, le damos la bienvenida a todos. Ya tuvimos el canto de bienvenida. Un gozo ver una congregación tan hermosa adorando al Señor. Qué bueno ver a Rosy, que está con nosotros en esta mañana. Seguimos orando que el Señor ponga su mano de sanidad. Pero qué bueno verla levantada y adorando junto a nosotros. Cuando nosotros pensamos en esa frase, juntos y en armonía, viene a nuestra mente el Salmo 133. Que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Cuántos han experimentado hoy que es delicioso, que es bueno habitar los hermanos juntos y en armonía? En medio de todas las vorágines, los problemas, las malas noticias, cuando el pueblo de Dios se reúne a adorar, eso es bueno. Y dice también el Salmo 133 que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y damos gloria a nuestro Dios por eso. El pasaje que queremos compartir en este día, allí en el libro de Nehemías, nos recuerda esta gran verdad. Ya vimos que Nehemías contempló la necesidad que había en Jerusalén, oró al Señor buscando su dirección, esperó en el Señor el tiempo adecuado. Y hoy vamos a ver otra cosa que es importantísima, imprescindible para acometer y consumar un gran proyecto, y es poder trabajar con otros. Les invito a leer en sus Biblias en Nehemías capítulo 2, versículos 17 y 18. Nehemías 2, 17 y 18. Este pasaje viene justo después de que Nehemías llega a Jerusalén, está allí 3 días descansando, seguramente orando, y después de esos 3 días, él sale, hace un recorrido y regresa. Después de hacer ese recorrido y ver por sí mismo la condición de la muralla, dice el versículo 17, les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Eso es lo que Nehemías había visto y lo que todos los que estaban allí en Jerusalén también podían ver. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos inspira, nos anima, nos exhorta, nos instruye acerca de cómo debemos vivir y cómo podemos glorificarte. Que este mensaje sea de bendición para tu iglesia y que nos anime a todos a trabajar juntos para servirte y exaltar tu nombre. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén, Señor. Qué precioso lo que vemos aquí. Nehemías se da cuenta, él está convencido de que él no puede edificar esa muralla de Jerusalén por él mismo. Necesitaba la ayuda de otros. Así que después de orar, después de esperar, después de ver la realidad, él hace un llamado a todos los que vivían allí.
a los que habían visto los muros caídos. Pero Él los anima, los exhorta y les hace creer que es posible. Podemos cambiar la situación, podemos edificar, podemos dejar de estar en oprobio. Y Dios usó a Nehemías para que el pueblo se diera cuenta de esta realidad y tomara una decisión. Y dijeran, levantémonos, edifiquemos, vamos a hacerlo. Y qué hermoso ese plural, vamos a hacerlo juntos. Lo que encontramos en el capítulo 3 también es muy precioso. Y nos muestra una estrategia de cómo ellos iban a levantar el muro. Vamos a leer solamente los versículos del 1 al 5. Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Y así sucesivamente sigue contando el capítulo 3, cómo cada líder que tenía bajo su cuidado a un grupo de personas fueron edificando una parte del muro. No lo hizo un solo hombre, lo hizo todo el pueblo. Cada uno haciendo la parte que le correspondía. Así que estas enseñanzas del libro de Nehemías nos lleva a la verdad principal que queremos dejarles en esta mañana y en este día. Y esta es la verdad. Los grandes proyectos, y debe salir ahí en la diapositiva ahora, los grandes proyectos se logran trabajando armónicamente con otros. Usted tiene un gran proyecto, algo que quiere lograr, algo que es importante, que es grande. Usted no lo va a lograr solo. Para lograr los grandes proyectos, y mientras mayor sea el proyecto, más usted va a necesitar trabajar en armonía con otras personas. Ahora, ¿qué implica trabajar en armonía? ¿Cómo podemos trabajar en armonía? ¿Qué se requiere? ¿Qué se necesita para trabajar en armonía? Eso podemos verlo también en esta historia. En primer lugar, necesitamos unidad. La unidad, que es una palabra muy importante. Cuando hablamos de que necesitamos trabajar con otros, habla de un grupo de personas, pero puede haber un grupo de personas que no estén unidos. La unidad es lo que nos muestra que si yo lo hago solo, siempre voy a tener una limitación. Siempre voy a tener una debilidad. Pero hay algo dentro de nosotros que muchas veces nos dice, tú puedes hacerlo solo. Esa autosuficiencia que muchas veces tenemos. Algunas veces el orgullo. Yo no necesito de nadie. Porque si alguien me ayuda, después tengo que dar las gracias y a mí no me gusta dar gracias. Algunas veces es la influencia hasta de nuestros padres. Que quizás para que no estuviéramos con mala compañía y nosotros queríamos hacer algo con alguien, nos decían, acuérdate de que tú naciste solo. ¿A cuánto le dijeron eso? Tú naciste solo. Así que, bueno, tal vez eso nos quedó impregnado. Y hacemos sí, nosotros nacimos solos. Pero para hacer grandes cosas necesitamos de otros. Y necesitamos trabajar en unidad y en armonía. Vemos que Nehemías comparte su visión. Él lo entiende. Se da cuenta de que tiene que incluir. Era parte esencial. No podía construir el muro solo. Ningún ser humano solo puede construir un muro. Más toda la muralla que rodea una ciudad. Algunos piensan que aquella muralla tenía 12 metros de alto.
y tenía varios kilómetros de longitud. Eso no lo podía hacer una persona. Eso no lo podía hacer un albañil. O sea, si vamos a la diapositiva anterior, 2 antes, donde está el mapa, podemos recordar allí todo lo que implicaba. Este era el muro que reconstruyó Nehemías. Y cuando leemos el pasaje ahí en el capítulo 3, nos damos cuenta de las puertas y cómo va describiendo las partes que cada grupo fue responsable de levantar. Un solo hombre no puede hacer eso. Una pareja de albañiles no puede hacer eso. Una brigada sola, bueno, tal vez lo hubiera hecho, pero no en el tiempo en que se logró levantar esa muralla. Dice la Biblia que fue en 52 días. Para lograr eso, todos tenían que unirse. Tenían que trabajar juntos. Se necesitaba un hombre de Dios que motivara al pueblo a unirse a ese gran proyecto. Nehemías no les dijo algo que ellos no supieran con relación a que el muro estaba caído y que eso era un oprobio, era una vergüenza. Ellos lo sabían. Lo que Nehemías les ayudó a ver es que ustedes, si se unen, si nos unimos en el nombre del Señor, podemos lograrlo. Ese es el gran mérito de Nehemías en este momento, y Dios lo usó. La historia nos muestra el impacto que pueden tener un grupo de personas que se unen en un mismo sentir. Lamentablemente vemos en el versículo 5 del capítulo 3, que hubo algunos que no se unieron. Miren cómo dice: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. O sea, en este grupo que se le llamaba los tecoitas, que tenía la responsabilidad de edificar una parte del muro, dice que los grandes entre ellos no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Y siempre sucede así. Siempre hay un grupo que no se une. Siempre hay un grupo que se mantiene separado. Algunas veces porque se creen grandes, como estos, ¿no? Al parecer ellos se creían tan importantes que no tenían por qué trabajar en esa obra. Pero la frase que dice aquí en el libro de Nehemías era la obra de su Señor. No era la obra de ellos, no era la obra de Nehemías, era la obra de su Señor. Ellos se perdieron la bendición. Los otros sí lo hicieron. Tristemente, en toda obra, cuando hay un grupo, cuando se trabaja en unidad, hay algunos que no lo hacen. Y cuando no lo hacen, no sirven. En el sentido doble. Como decía el célebre pastor Nilo, el que no sirve, no sirve. O sea, doblemente en los dos sentidos. Bueno, y este grupo eran de eso. Ellos no se unieron a la obra. No les interesó la obra de su Señor. Nadie es demasiado grande para no servir al Señor. El grande es el Señor. Nosotros todos somos sus siervos. Y el mayor privilegio de nuestra vida es servir a ese Señor. Y eso es lo que nos motiva a unirnos. Estar unidos no significa necesariamente que hay mucha gente. Puede haber una multitud, pero si no hay unidad, no se logra nada. No se le puede mover ni una escalera. Si hay un grupo grande de personas, pero no hay unidad, no se puede mover ni una escalera, literalmente. Ustedes saben que hay una iglesia en Jerusalén muy famosa, muy importante para el cristianismo. Vamos a ver la imagen siguiente. Esta es la iglesia del Santo Sepulcro. Todo parece indicar que en ese lugar están tanto, es una iglesia grande, en una parte, lo que pudo haber sido el monte donde crucificaron a Cristo. Y según la tradición, está allí reconocido el lugar. Y en el otro extremo de la iglesia está lo que se considera el sepulcro donde pusieron al Señor. Entonces, esta iglesia se llama la iglesia del Santo Sepulcro. Es muy importante para el cristianismo. Es una iglesia muy antigua. Por mucho tiempo hubo diferencias entre los católicos romanos, los ortodoxos, y por allá por el siglo XIV
el Imperio Otomano, para evitar estas diferencias, decidió que iba a entregar, porque ellos en ese momento tenían control y eran los dueños de ese edificio, de ese templo, que lo iban a dividir entre diferentes grupos cristianos. Y estaban etíopes, armenios, coptos, ortodoxos, y estaban católicos romanos también. Pero para evitar conflicto, redactaron un documento que se llama el documento del status quo. Y según ese documento, la iglesia se dividía entre todos, nadie era el dueño de la iglesia, y para hacer algo, todo el mundo tenía que estar de acuerdo. Eso es lo que decía el documento. Bueno, como resultado de eso, en el siglo XIX se puso una escalera en una reparación que estaban haciendo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Ustedes ven ahí la escalera? Esa escalera está ahí desde el siglo XIX. Y esos grupos no se ponen de acuerdo para mover la escalera, porque todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Y la parte de arriba corresponde, la parte de la ventana, a uno de esos grupos cristianos, y la parte de abajo corresponde a otro. Entonces no se acaban de poner de acuerdo. Y hasta el día de hoy. Por cierto, vamos a ver una siguiente imagen. Esta es una foto tomada por el pastor Javier, director interno del seminario, cuando en el 2007 la comisión rectora tuvimos la bendición de ir a Israel. Y él tomó esta foto y yo no me había dado cuenta. Y aquí está la escalera. Esta es la entrada principal al Santo Sepulcro. Desde el siglo XIX hay una escalera ahí. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay ese grupo religioso y no se ponen de acuerdo para mover una escalera. Entonces, necesitamos unidad si queremos lograr algo. Pero de la misma manera, si no estamos unidos, no seremos capaces de lograr ni lo más pequeño, ni lo más mínimo. Y esa unidad, esa armonía, también implica que tenemos un mismo propósito. Y esa es la segunda necesidad. Lo segundo que se requiere para trabajar en armonía. Necesitamos un propósito común. Multitud no es unidad. Uniformidad no es unidad. Se puede estar juntos y no estar en armonía. Por eso dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos. Hay veces que los hermanos están juntos, pero están divididos. No están en armonía. Estar juntos y en armonía. Pero para que haya armonía, tiene que haber un mismo propósito, un mismo sentido. Nehemías logró incitar a aquel pueblo, a aquel grupo, para que entendieran que la prioridad que tenían por delante era levantar esos muros. Y qué bueno que ellos, la gran mayoría, se sumaron y dijeron, vamos a hacerlo. Ese va a ser nuestro propósito. Qué bueno ver al coro cantando. Para que el coro pueda cantar así, todos tienen que estar de acuerdo en cuál es el coro que van a cantar. Imagínense ustedes si 2 o 3 del grupo dicen, no, pero ese no era el canto que yo quería, no me gustaba esa canción de Anita. Nosotros vamos a cantar lo que nosotros queremos. Y uno por allá se pone a cantar una canción y otro. Hubiera sido un desastre. Pero ese grupo se unió con un propósito. Vamos a cantar, esta es la canción y vamos a hacerlo. La melodía es diferente a la armonía. El concepto, cuando hablamos de trabajar armónicamente, armonía es un concepto musical muy precioso. Vamos a ver, por ejemplo, la melodía de un himno para entender la diferencia entre melodía y armonía. ¿Conocen ese himno precioso? Anhelo trabajar por ese. Esa es la melodía del himno. Una sola nota que va guiando. Ahora vamos a ver este himno tocado con armonía, con toda la armonía que nos ofrece el piano. Qué bonito, ¿eh? La armonía siempre es más hermosa que la melodía. ¿Saben qué se necesita para que haya una armonía? Hay que tocar varias notas diferentes a la vez.
Yo sé que algunos están pensando por ahí, ¡ay, qué bueno! Si yo también lo puedo hacer. Armonía es tocar varias notas a la vez. ¿Cómo tocarían algunos que no saben tocar el piano, Ulide? Bueno, eso no es, aún tratando, cuando una persona sabe tocar piano le es difícil. Pensé poner a alguien que no tocara el piano. No es tocar varias notas a la vez. Eso es ruido, eso no es armonía. Para que haya armonía, esas notas diferentes tienen que estar guiadas con un propósito, con un sentido. Tienen que unirse de una manera coherente. Entonces no es simplemente varias personas haciendo lo que entienden. Es varias personas orientadas con un mismo propósito. Los judíos de Jerusalén entendieron que debían construir el muro. Era la prioridad en ese momento. Y ese propósito común los unió y los llevó a trabajar armónicamente. Tercer lugar, para trabajar armónicamente, cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. Cada uno tiene que hacer su parte. Si cada uno hace su parte en un grupo de personas que están trabajando en unidad con un propósito común, entonces suceden grandes cosas. Llama la atención que la estrategia de Nehemías fue exitosa. Cada persona encargada de un área. No es todo el mundo trabajando a la vez como locos. Cada uno haciendo la parte que le corresponde. Pero ¿saben una cosa? Esa es la misma estrategia de Jesucristo para la iglesia. ¿Saben ustedes que la Biblia describe la iglesia como un cuerpo? Primero los Corintios 12, esa metáfora es preciosa. Un cuerpo que está constituido por varios miembros y que tiene a Cristo por cabeza. Y cada uno de esos miembros, como los miembros de un cuerpo, tiene una función que desempeñar. La iglesia no es una persona. La iglesia somos varios miembros. Donde tenemos una relación no de dependencia, donde uno depende de otro, tampoco de independencia, donde estamos separados, sino de interdependencia. Esa es la palabra que describe la relación en la iglesia, interdependencia. Yo dependo de ti y tú dependes de mí. No hay nadie en la iglesia que tenga todos los dones espirituales. Aunque hay personas que se creen que tienen todos los dones espirituales, pero eso es... conocí a un joven que creía que tenía todos los dones espirituales, pero no, realmente no estaba muy bien, no estaba en lo correcto. No creas que tienes todos los dones espirituales. Nadie tiene todos los dones espirituales. Porque no es el propósito de Dios que una persona crea que no necesita de más nadie. El propósito de Dios es que nosotros entendamos que yo tengo una capacidad que puede ser de bendición, pero mis hermanos también tienen dones que son de bendición para mi vida. Hay cristianos que piensan que no necesitan de la iglesia. Y pudiendo venir, pudiendo participar, no lo hacen. A mí no me hace falta, yo estoy bien. He conversado con algunos así. Y en algunas oportunidades les he dicho, ok, te voy a concederte que es verdad de que tú no necesitas de la iglesia, tú estás fuerte espiritualmente. Yo no sé cómo puedes, ¿no? Porque esa comunión, esa exhortación. Pero hay personas que se creen. Y yo les digo, ok, tú no necesitas de la iglesia. Tú puedes vivir bien espiritualmente. Tú puedes agradar al Señor sin venir a la iglesia. Muy bien. Pero tú sabes que tienes dones espirituales que Dios te dio para bendecir a la iglesia y que no los estás usando. Así que no es solamente que tú creas que no necesitas de tus hermanos. Al menos debes entender que si tú necesitas de tus hermanos, que no es cierto, no es real, pero si tú lo crees, tú tienes algo que aportar. Tú tienes algo que dar en la iglesia. La gran realidad es que necesitamos la iglesia todos. No hay nadie que no necesite de la iglesia. Y la iglesia necesita de nosotros. Miren lo que dice Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia
de Dios. Usted escuchó bien eso, cada uno. Eso significa que no hay un solo cristiano que no tenga al menos un don espiritual. Y ese don espiritual es para ministrarlo a los demás como buenos administradores de esa multiforme gracia de Dios. Porque la gracia de Dios tiene muchas formas. Eso es lo que significa multiforme. Y la gracia de Dios la recibimos de los dones de los hermanos. De los dones que tiene cada hermano. Dice también 1 de Pedro 12:7. Pero a cada uno, nuevamente esa frase, cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, una bendición. Y me he dado cuenta de que hay algunos cristianos que cometen el error de pensar que no tienen ningún don espiritual. Algunas veces porque no tienen claridad en qué cosa es un don espiritual. Un don espiritual es una capacidad sobrenatural que Dios te da para que tú la utilices en la iglesia como miembro del cuerpo de Cristo, para que seas de bendición a otros. Pero algunas veces las personas piensan que un don es como un talento natural y por lo general las personas lo asocian con talentos que son visibles. Entonces, si la persona no puede cantar bien, no puede tocar un instrumento, tal vez no tiene dotes de oratoria para hablar en público, dice la persona, yo no tengo ningún don. Porque piensan que esos son los dones espirituales. Y no nos damos cuenta de que hay diferentes tipos de dones. Algunos que, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, parecen muy sencillos, pero que son los más importantes. Y que son sumamente necesarios. Recuerdo cuando era pastor en Tapaste, era una iglesia pequeña y parte de lo que hicimos un año fue hacer una encuesta y hacerla a cada miembro de la iglesia, donde hacíamos varias preguntas de cómo estaba su vida espiritual. Y una de las preguntas era, ¿ya ha descubierto usted su don espiritual? Y era interesante la respuesta que los hermanos daban. Una hermana buenísima, excelente de la iglesia me dice, pastor, esa es una carga que yo tengo, porque yo no tengo ningún don espiritual. Yo no puedo cantar, a mí me da pena hablar en público, yo no puedo hacer ninguna de esas cosas. Yo lo único que hago es que me gusta hablarle del Señor a las personas así en lo individual. Y era verdad. Yo creo que esa hermana tenía el don del evangelismo. Y llevaba gente a la iglesia y le hablaba del Señor a las personas de una manera increíble. Y yo decía, esta hermana tan buena, excelente, tan consagrada, no se ha dado cuenta del don espiritual tan especial que tiene. Pero al no comprender, ella pensaba, si yo no puedo cantar, si yo no puedo tocar un instrumento, si yo no puedo pararme en la plataforma a hablar, yo no tengo ningún don espiritual. No. Hay diferentes maneras y qué bueno que no todo el mundo canta o habla desde la plataforma, que hay muchas maneras de bendecir a la iglesia y de hacer la obra del Señor. Muchas veces el que tiene el don de la exhortación, el que tiene el don de la misericordia. Cosas que tal vez no se ven. Aquellos que oran, que tienen un llamado de Dios para orar. El famoso predicador Charles Spurgeon, él siempre decía que el poder de la iglesia, el famoso tabernáculo metropolitano, donde él predicaba, era un famoso predicador, estaba en un grupo de hermanos que estaban orando en la parte de abajo del templo mientras él estaba predicando. Y algunas veces cuando alguien le preguntaba por el poder de la iglesia, él lo bajaba al sótano y le decía, aquí está el poder. Esos hermanos que están orando, que están intercediendo. Tal vez esos hermanos ancianos que no tienen fuerza, que no pueden venir a la iglesia y pudieran decir, algunas veces me lo han dicho así, yo lo único que puedo hacer es orar. Lo único. La oración es la fortaleza de la iglesia. La columna de la iglesia. Qué bendición saber que hay ancianos, que hay hermanos que están sosteniendo a la iglesia en oración. Intercediendo por los enfermos, orando para que el Señor traiga unidad y fortalezca la unidad, que use a los hermanos, que los libre de la acechanza del maligno.
El don que Dios te ha dado es el que Él quiere que tú desempeñes y que sea de bendición. Ahora, cuando hay un hermano que no está desempeñando su don espiritual, sea cual sea, hay un miembro que está atrofiado y al cuerpo le falta algo para funcionar completamente bien. Algunos piensan que para que una iglesia esté bien, se necesita un líder o un pastor que lo haga todo. Y esa es la idea, ¿no? Si el pastor lo hace todo, entonces la iglesia va a estar bien. Ese no es el propósito de Cristo para la iglesia. Y yo creo que esta iglesia lo ha comprendido muy bien. Si el trabajo de esta iglesia dependiera del pastor que les está hablando, esta iglesia estaría perdida. Literalmente, ustedes lo saben. Realmente yo no tengo mucho tiempo. Y la iglesia lo sabe. Cuando la iglesia me invitó para que fuera pastor de la iglesia, yo les dije, hermanos, mi trabajo principal está en el seminario. Yo trabajo en el seminario de lunes a viernes, de 9 a 5. No estoy seguro de que esto funcione. Bueno, los hermanos finalmente dijeron algo que les dije siempre a la iglesia y sobre todo a los líderes. Yo no estoy seguro si esto va a funcionar o no. Por eso comenzamos un pastorado interino de 1 año, a ver cómo funcionaba la cosa y después ver y analizar. Pero sí les dije a los líderes, lo que estoy seguro es de algo, que si va a funcionar la iglesia, los líderes y cada hermano tiene que cumplir su responsabilidad. Si van a depender de un pastor orquesta que lo haga todo, va a ser imposible. Hermano, yo creo que el Señor ha bendecido a la iglesia. Yo no sé su opinión. Yo creo que estamos viviendo en la iglesia un momento de avivamiento. Estamos viendo nuevos ministerios que comienzan, ministerios que se están fortaleciendo. Están sucediendo cosas tremendas, pero no es por un pastor que lo está haciendo todo. Es porque hay hermanos que han entendido que yo tengo que cumplir mi misión. Yo me sentía tentado a mencionar algunos nombres, ¿no? Pero después dije, si se me olvida un nombre me busco un problema. Pero no voy a mencionar nombres. Pero lo cierto es que hay hermanos que se han levantado y que están haciendo su parte en su área, en su ministerio. Y están cumpliendo su rol. ¿Cuántas cosas tienen que suceder para este culto que nosotros estamos teniendo hoy? Tuvo que haber alguien que limpiara el templo. Porque es una bendición estar en un templo limpio. Hubo hermanos que ensayaron esos instrumentos en la semana para guiarnos en la adoración. El coro estuvo ensayando. Hay hermanos trabajando con los niños. Ahí está Daniel con el PowerPoint. Ahí están los hermanos del audio y video. Que por el trabajo que ellos están haciendo, los cultos de esta iglesia están llegando a miles de personas. Hermanos de la iglesia que se han ido y otras personas. Entonces no es una persona. Es cuando todos entendemos que tenemos un propósito que cumplir y tenemos que unirnos en torno a esa misión. ¿Somos una iglesia perfecta? No, no lo somos. Las iglesias perfectas no existen. Pero vamos a acercarnos más a esa excelencia que Cristo quiere. No cuando hay un líder que sea mejor, sino cuando cada uno cumpla la misión que el Señor le ha dado. Para bendecir y para edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a hacer una mejor iglesia en la medida que cada uno cumpla con la responsabilidad que le corresponde. Cuando cada uno ejerza el don espiritual que Dios le ha dado. Cuando cada uno construya la parte del muro que le corresponde. Entonces vamos a construir el muro. Y entonces va a ser una gran bendición. Felizmente, la exhortación de Nehemías, su inspiración, su motivación fue efectiva. Y también la estrategia que él diseñó. El muro fue levantado. Pero para que eso fuera posible, tuvieron que trabajar en unidad. Con un propósito común. Cada uno tenía que hacer su parte. Asimismo, Dios tiene una parte para que tú construyas o reconstruyas en su obra. ¿Lo sabías? Él tiene una misión para ti. ¿La estás cumpliendo? ¿Estás construyendo la parte del muro
que te toca? Esa es una pregunta que quiero que nos quede a todos. Qué bendición, mi hermano, que cuando nosotros venimos a Cristo, lo conocemos, tenemos un encuentro con Él. No solamente que nos salva, no solamente que nos cambia, Él te asigna una misión y te invita. Puede ser que tú antes de conocer a Cristo, tu vida haya sido un desastre. Nadie creía en ti, nadie confiaba en ti, nadie apostaba por ti. Si iban a hacer un juego, a hacer 2 equipos, nadie te escogía en el equipo. Pero ¿sabes la bendición del Evangelio? No importa quién tú seas, si tú conoces al Señor, el Señor tiene un lugar para ti. El que quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. Qué bueno, no estás solo. Y recuerda que solo no puedes. Pero qué bueno que no estás solo. El Señor está contigo, pero además hay una iglesia que existe para apoyarte. Y eso es lo que debemos ser como iglesia. El enemigo siempre buscará aislarte. Escucha bien esto. El enemigo siempre buscará aislarte. Porque sabe que si tú te aíslas de la iglesia, te haces más débil. Y la iglesia es más débil, más vulnerable. Hay una famosa historia de un león que quería comerse a un buey, pero los bueyes estaban juntos. Estaban 4 bueyes, dice la fábula, y cada uno estaba muy bien enfocado. Uno decía, yo voy a mirar al norte, el otro decía, yo voy a mirar al este, el otro al oeste y el otro al sur. Y cuando venga el león, nosotros nos avisamos y lo enfrentamos. Y así estaba funcionando muy bien. Y el león estaba el pobre que no podía hacer nada, no sabía cómo llegar. Hasta que el león se le ocurre y dice, tengo una idea. Voy a dividir a estos bueyes. Y llega el primero y le dice, oye, ya el buey iba a avisar. No avises nada. Yo oí al otro buey que estaba hablando mal de ti. Lo que estaba diciendo que tú, que qué te piensas, que mira para eso, que cogiste la mejor parte, él por allá en una parte complicada y tú aquí. Ah, sí, él dijo eso. Ah, pues yo me voy. Y ahí así fue con los otros. Se dividieron y vino el león y se los comió uno a uno. El lobo siempre ataca a la oveja que está lejos del rebaño y lejos del pastor. El enemigo buscará aislarte para hacerte vulnerable y también para dividir la iglesia. Una casa dividida contra sí misma, dijo Jesucristo, no puede permanecer. ¿Tienes algún gran proyecto en tu vida que quieres hacer? Rodéate de personas que te ayuden, que levanten tus manos, que oren, que te animen. Eso es importante. Pero quiero recordarte algo. Para un cristiano no hay mayor proyecto que la Gran Comisión. Que llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Como cantábamos en ese coro precioso. Ayudar a las personas que vean cuán grande es nuestro Dios. Ese es el mayor proyecto. Y la iglesia se une en torno a cumplir esa gran comisión. Ese es el muro que nosotros tenemos que levantar. Llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Qué bueno cuando nuestro proyecto está alineado con el proyecto de Dios. Como dijo Cristo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué bueno que Dios está levantando. A mí me da tanto gozo cuando veo hermanos que se comprometen con el servicio. Algunos de los hermanos que llevan poco tiempo de bautizados, que ya tienen el deseo de servir y están sirviendo y están predicando. Me da tanto gozo que nuestra iglesia tiene 9 seminaristas que se están preparando porque quieren servir mejor al Señor, porque quieren dedicar su vida a servir a Cristo. Qué bueno, qué bendición. Queremos que Cuba sea de Cristo, pero tú solo no la vas a ganar. Ninguno de nosotros solo va a ganar a Cuba para Cristo. Pero cuando nos unimos, pueden suceder grandes cosas.
Dios está haciendo algo en nuestro tiempo. Dios está levantando a una generación contra todos los pronósticos. La matrícula en este año en el seminario es mucho mayor de lo que nosotros podíamos imaginar. En tiempos en que muchos no ven un futuro para Cuba, en tiempos en que muchos están saliendo, Dios está llamando a personas a servir. Qué bueno ser parte de ese ejército. Qué bueno que Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Tú eres uno. Si tú tienes al Señor Jesucristo, tú eres uno en ese ejército para hacer una gran obra en Cuba y en cualquier lugar del mundo, para levantar muros caídos, para reconstruir ruinas, para cambiar la vergüenza en gloria, llenando a Cuba del evangelio de salvación. La mayor necesidad que tiene Cuba, la mayor necesidad que tienen nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, es tener un encuentro personal con Jesucristo, llegar a conocerlo, tener la salvación eterna del alma. Por eso te pregunto, ¿estás construyendo la parte que te toca? Que el Señor les bendiga.